El gobierno de Ecuador respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El lunes, el órgano emitió medidas cautelares a favor del asambleísta opositor Cleber Jiménez, acusado de injuria por parte de Rafael Correa. El mandatario instó a la comisión a no entrometerse en los asuntos internos del país. Rafael Correa arremetió contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de Ecuador contestó a las medidas cautelares emitidas por la organización el 24 de marzo, donde señala que debe suspender la ejecución de condena a prisión e indemnización económica al asambleísta opositor Cleber Jiménez y sus colaboradores, acusados de injuria por parte del jefe de Estado. El mandatario pidió al órgano que no se entrometa en los asuntos internos del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene capacidad para dictar medidas cautelares. Y si las tuviera, ni siquiera dice que no se ha respetado el libre proceso, el debido proceso, sino que está criticando la ley del Ecuador. O sea, quieren legislar en Ecuador. Con respecto a lo que ha firmado el Ecuador, no, con respecto a sus novelerías, como se le ocurrió. Correa cuestionó el papel de la Comisión Interamericana y los acusó de defender intereses estadounidenses. Porque esto está totalmente tomado por los más grandes adefesiosos noveleros de las ONGs, el billete anglosajón, el poder de los medios de comunicación. Atrás de todo esto hay un lobby. O sea, es el neoliberalismo en la dimensión de derechos. En la dimensión económica, no Estado, todo resuelve el mercado, empresas privadas con fines de lucro. También dijo que la relatora de libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, no tiene autoridad para exigir nada, pues según el mandatario no fue elegida democráticamente por nadie. ¿Qué elección ganó esta señora Botero para poner condición al presidente de un país soberano? Que se tome unas capsulitas de Ubicatex y también mándenle la dirección, por favor, de la iglesia, paren de sufrir. O sea, malito. No es la primera vez que Rafael Correa ataca al órgano internacional. En el pasado lo calificó de ser una herencia neocolonial estadounidense. Establecemos contacto en vivo con Emilio Palacio, periodista ecuatoriano asilado en Estados Unidos. José, buenas noches, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Señor Emilio, ¿qué esperar del gobierno de Rafael Correa en materia de derechos humanos y qué esperar como medio de comunicación, como periodista, cuando se da este tipo de respuestas ante la interpelación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, lo único que podemos esperar es lo que estamos viendo, que es la inconsecuencia y la incoherencia total. El gobierno ecuatoriano venía reconociendo las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varios casos anteriores. Llegó incluso en algún momento a dictar un decreto reglamentando cómo debían atenderse esas medidas, esos pedidos de medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso de algunas comunidades indígenas que hicieron reclamos a la comisión la atendió, dictó las medidas cautelares y el gobierno dijo, muy bien, esto lo vamos a organizar de esta manera, etcétera, etcétera. Hay un decreto correspondiente para eso. Cuando las medidas cautelares que dicta la comisión no le sirven a Correa, advierten que en el Ecuador hay amenazas a la libertad de expresión, entonces olímpicamente cambian de opinión. El canciller Patiño acaba de reconocerlo, acaba de decir, sí, es verdad, nosotros aceptábamos las medidas cautelares, pero ahora ya no lo vamos a hacer porque nos damos cuenta de que estábamos equivocados. El ministro de Relaciones Exteriores no es abogado y sin embargo, a pesar de que reconoce que sus asesores han estado completamente equivocados, según el punto de vista de él, ahora con un lenguaje brusco hacia la relatora de la Comisión de la Libertad de Expresión, de la Comisión, Catalina Botero, y hacia la Comisión en general, dice simplemente, bueno, no, ahora ya no lo vamos a reconocer. Eso es incoherencia. Ahora, ¿se puede establecer una diferencia entre lo que es una medida cautelar implementada o impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque es que algunas declaraciones desde Ecuador aseguran que la decisión, la sugerencia de la Comisión Interamericana no tiene que ser cumplida como si fuera de la Corte, no es una sentencia que sea aplicable obligatoriamente. Por supuesto que es diferente, no es lo mismo la Comisión que la Corte, pero lo que yo le estoy narrando de que el Ecuador se sometía a los anuncios, a sus sugerencias de medidas cautelares por parte del gobierno ecuatoriano, se referían a la comisión, no a la Corte. El acatamiento se daba con respecto a la comisión. Pero déjeme además decirle que el Ecuador ratificó el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se da la potestad a la comisión de dictar medidas cautelares.
es un acatamiento que consta en una votación formal hecha por el país, de tal manera que haya antecedentes con el país ha aceptado la vigencia de la comisión. ¿Y qué será en materia de derechos humanos en Ecuador cuando Rafael Correa estaría estudiando e incluso presentarse a una nueva reelección presidencial por aquello de que la derecha no puede tomar o romper lo que se ha logrado en el Ecuador? Bueno, mire, en este momento hay orden de prisión contra un asambleísta, Clever Jiménez, elegido por voluntad popular, dotado por tanto con fuero de asambleísta, inmunidad parlamentaria que está siendo violentada por orden del presidente de la República. El asambleísta Clever Jiménez y 2 personas que trabajan con él denunciaron lo mismo que hice yo en su momento, en el sentido de que Rafael Correa mintió con respecto a los acontecimientos del 30 de septiembre del 2010. Como no le gusta a Rafael Correa que le recuerden los crímenes que cometió en aquella ocasión, como no le gusta que le recuerden que ordenó disparar contra un hospital lleno de gente inocente el 30 de septiembre del 2010, ha dado la orden de prisión contra un asambleísta elegido por el pueblo. ¿Qué se puede esperar? Usted recordará que hizo sancionar a un caricaturista por una caricatura que no le gustó. Acaban de ordenar que le caigan a golpes a un señor que simplemente lo único que hizo fue una señal de bajarle el pulgar cuando pasaba su vehículo, que es la señal de aquellas personas que rechazan la explotación petrolera en el Parque Yasuní. Es el símbolo distintivo de esta organización. Bueno, por hacer eso, se bajaron los guardaespaldas del presidente y le cayeron a golpes a este señor, mientras uno de los guardaespaldas filmaba la escena para llevarle el video al jefe y constante que se le había golpeado. Ese es el estado de los derechos humanos en mi país. Y ante eso, entonces, ¿qué hacer? Porque si se van los organismos internacionales, dan una sentencia a favor de quienes dicen estársele vulnerando sus derechos y el gobierno dice que no lo va a acatar, ¿qué salida queda? Mire, el gobierno del Ecuador acaba de sufrir una derrota aplastante en las urnas el día 23 de febrero pasado. El porcentaje de votos del partido de gobierno, una vez realizados todos los escrutinios, queda por debajo del 40%, en alrededor del 30 al 35% de los votos. La popularidad de Rafael Correa se está deteriorando porque comienzan ya algunos síntomas de escasez, hay productos ya que empiezan a faltar, no muchos, no es una situación dramática como la de Venezuela, pero si usted ve que falta una marca de jabón, si usted ve que falta varias marcas de margarina y luego va a su casa y ve que en Venezuela no hay pollo, no hay carne, no hay papel higiénico, la conclusión, lo que está pasando por la cabeza de los ecuatorianos es estamos en la primera etapa de lo que nos va a llevar hacia Venezuela. Si usted ve que el presidente ordena patear a un señor porque le hizo el símbolo de bajar el dedo y luego va a su casa y ve que en Venezuela están matando a la gente en las calles por protestar contra el gobierno, entonces dice, estamos en una primera etapa. Del 23 de febrero para acá, la situación en el Ecuador está cambiando muy rápidamente. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico, todavía los ecuatorianos no han decidido salir a las calles como en Venezuela, esperan no tener que hacer eso, no quieren hacerlo, pero la combinación de deterioro de la situación económica y de brutalidad cada vez más franca de parte del gobierno, que ya no tiene límites en sus atropellos a los derechos humanos, no sé qué cóctel explosivo nos vaya a dar y va a poner al gobierno ante una situación muy complicada. Muchísimas gracias a Emilio Palacio, periodista ecuatoriano asilado en los Estados Unidos.